Mis saludos para todos, queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes en este mensaje, en esta prédica, acerca de el espíritu. Y precisamente voy a conversarles a cómo debemos nosotros vivir en el espíritu. Por eso he titulado esta prédica Vivir en el espíritu. Y es un tema interesante. Es un tema interesante que tiene una profundidad que lo vamos a analizar hoy y lo vamos a ver a través de un recorrido en las escrituras de nuestra Santa Biblia, que va precisamente desde nuestra creación hasta la llegada y partida de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y la permanencia de su Espíritu Santo con nosotros. Entonces hoy vamos a estar conversando respecto a esto. Vamos a analizarlo y vamos a ver la importancia que tiene vivir en el Espíritu. Empezando porque para vivir en el Espíritu debemos conocer que somos de carne, la carne del hombre, y el Espíritu que nos fue dado por Dios desde el momento de su creación. Porque cuando Dios hizo al hombre, tomó tierra, hizo al hombre, el cuerpo del hombre, y con un soplido nos dio el Espíritu a través del cual nos dio vida. Entendiendo eso, que somos de carne y tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos espíritu. Vamos entonces a revisar cómo vamos a hacer para vivir en el espíritu. Porque cuando vivimos en el espíritu, estamos en salvación. Porque estamos en comunión con Dios. Un tema interesante el de hoy. Y vamos a ir primero, como les hablaba, con respecto a la creación del hombre por Dios, Adán. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán. ¿Ok? Tomó barro, creó al hombre, que fue Adán, y le sopló para darle el espíritu, con ello vida. Y luego Dios, para darle una compañía idónea a Adán, lo durmió, tomó de él una de sus costillas y de ahí creó a la mujer, a Eva, para que Adán tuviese una ayuda idónea. Y Adán y Eva vivían en el paraíso. Tenían todo, absolutamente todo. Eran bendecidos en su totalidad. No tenían que trabajar para tener alimento, porque tenían todo. Todos los frutos habidos y por haber. Tenían paz, tenían tranquilidad. No tenían peligro ni miedo a la muerte. Ellos estaban en el paraíso. Pero fíjense que desde esos tiempos, desde la creación del hombre,
siempre han existido las tentaciones, siempre. Y ellos fueron tentados por el demonio para comer del fruto prohibido, de aquel árbol que Jehová había dicho que no debían comer. Y al caer en la tentación, cayeron en el pecado, y el pecado es muerte, porque no obedecieron a Dios. Y fíjense que desde ahí uno ve que a veces puedes tener muchas cosas, el Señor te da muchas bendiciones, tienes muchas cosas hermosas, maravillosas que otros no lo tienen y lo desean. Y es posible que otras personas tengan más pertinencias, más propiedades, más cosas materiales que uno, pero que no necesitamos. Porque cuando estamos en comunión con Dios y vivimos en el Espíritu, todo lo maravilloso que Dios nos da nos hace sentirnos llenos. La llenura de nuestro corazón, ese gozo, nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tienes dónde vivir, cómo comer, si tienes una esposa, un esposo, si tienes hijos, si tienes padres, si tienes alguna familia, y aún así no lo tuvieses, si tienes a Dios, al Espíritu Santo de Dios en tu vida y en tu corazón, vas a sentirte lleno, porque no solo de pan vive el hombre. La paz espiritual, el gozo, la llenura de tu corazón, la felicidad en tu vida, no lo dan las cosas materiales. Posiblemente muchas bendiciones que tú recibas por gracia de nuestro Señor te llenen, te alegren, pero son cosas momentáneas. La permanencia de vivir en el Espíritu, en comunión con Dios, es lo que mantiene esa felicidad, esa alegría, esa armonía, ese gozo, esa paz espiritual en tu vida. Pero a pesar de que Dios se molestó con Adán y con Eva por haber caído en la tentación y le dijo a Adán que desde ese momento en adelante tendría que ganarse el pan con su esfuerzo y su trabajo, con el sudor de su frente. Y a Eva, que tendría descendencia y daría hijos y pariría con dolor. Desde ese momento, ya esa inocencia entre ellos se perdió, ya que tuvieron que salir corriendo a cubrir sus partes. Pero de allí viene el pecado y la muerte. Sin embargo, Dios, en ese amor por nosotros, mandó a su Hijo unigénito Jesucristo para que fuese nuestro Salvador y diese su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, el cual pagó con sangre, para librarnos de ese pecado. Porque Jesucristo es nuestro Salvador, es el puente que nos enlaza y nos lleva al Padre, porque el que ama al Hijo, ama al Padre. Y vamos a irnos entonces para entrar ya en las Escrituras, para que vayamos comprendiendo con más facilidad esto. Nos dice en el libro de Romanos, en su capítulo 5, en sus versículos 12 al 15, está titulado ese capítulo Adán y Cristo. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que en este caso fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, a través del pecado que había cometido Adán, esa muerte, ese pecado pasó a todos nosotros.
por cuantos todos pecaron, juntos por pecadores. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La imagen, figura del hombre. Que debe venir ¿quién? Jesús, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí lo que nos está diciendo, que si muchos murieron por ese pecado original, esa transgresión del pecado original de Adán, somos muchos, muchísimos más, millones y millones más, que hemos entrado en esa vida de salvación que nos ha librado nuestro Señor Jesucristo cuando dio su vida en la cruz para pagar con sangre nuestro pecado. Pero entonces Jesús nos hizo ver la importancia de vivir en obediencia con Dios a través del Evangelio de nuestro Señor, de esos mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo, de no matar, de no robar, de no codiciar la mujer de otros hombres, no estar en esa concupiscencia, ¿sí? De no mentir. Todos esos digamos, directrices, esa orientación que se nos dio, que ya Jehová había dado a Moisés, esos mandamientos en algún momento. Jesús con amor, con humildad, con mansedumbre, nos mostró que siendo hombre, él podía vivir fuera del pecado. Es decir, vivir en el Espíritu, en comunión con Dios. Y en ese mismo capítulo, en ese mismo pasaje de Romano, un poco más adelante, nos dice en el capítulo 6 de Romanos, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 8, dice, muertos, está titulado ese capítulo, muertos al pecado, muertos al pecado. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que si después que nosotros sobrevivimos al pecado porque el Señor nos liberó, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? No. Es momento de reflexión para alejarnos del pecado, para tener salvación y vida eterna. Pero nuestra naturaleza como seres humanos de la carne, si estamos en la carne, caemos en tentaciones y pecamos. Y si pecamos, no estamos en comunión con Dios. No estamos en comunión con su Espíritu Santo. Entonces no estamos viviendo en el Espíritu, sino en la carne, en el cuerpo. En ese cuerpo percaminoso. Porque el Espíritu quiere, pero la carne no. El Espíritu quiere el bien, la carne no. Entonces, o no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Jesús que nos libró. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir,
que muere el hombre pecador cuando nos bautizamos, muere ese hombre pecador, para dejar esa vida atrás y tener una nueva vida. Y por eso muchas veces escuchan una expresión que dice, muero para el mundo y nazco para Dios cuando te bautizas. El bautismo es una señal de obediencia nuestra con nuestro Señor para recibir ese Espíritu Santo de Dios. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros también andemos en vida nueva. Unas nuevas criaturas. Eso que la gente no quiere entender, que podemos tener un pasado en donde tuvimos pecados, donde nos equivocamos, donde tuvimos una vida que no estuvo en esa comunión con Dios, donde pudimos haber estado en las tinieblas. No hay pecado alguno, por grave que sea, que nuestro Señor Jesucristo, que Dios Todopoderoso no nos pueda perdonar. Siempre que haya arrepentimiento en nuestros corazones y queramos tomar nosotros el camino de salvación y de vida eterna, guiados por nuestro Señor con su vara y su cayado, como lámpara en nuestro camino, sacándonos de las tinieblas para llevarnos a la luz. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Si el hombre viejo, el de la carne, el pecador, muere y quedó atrás, y sus pecados fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió con su sangre, entonces viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos vida eterna en el reino de los cielos. Y que será nuestro Señor Jesucristo, a quien veremos a su rostro, a nuestro Padre Celestial, para vivir esa vida eterna. Pero es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra. Esa transgresión, dejarla atrás del pecado y convertirnos en una nueva criatura. Y pedirle al Señor en esa comunión con Él, en oración constante, que nos lleve por sendas de bien y de justicia, que nos proteja, que nos dé la fortaleza, que nos dé Él la guía para estar por encima espiritualmente de la carne y con ello vencer el pecado. Porque las tentaciones siempre van a estar. Pero si nosotros nos mantenemos en oración con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial y entramos en esa comunión con Él, orando sin cesar para pedirle su protección, su guía, su sabiduría, su discernimiento para todas y cada una de las cosas que vayamos a hacer, entonces entenderemos que cuando se nos presente alguna situación en la vida, lo primero que tenemos a preguntar es, antes de tomar una decisión o antes de hacerlo, es si a Dios le agrada lo que nosotros vamos a hacer. Porque si no le agrada a Dios, entonces no es para nosotros. Porque nosotros queremos vivir en comunión con Dios, vivir en el Espíritu, mantenernos tomados de su mano. Que sea nuestro Señor nuestra guía. Entonces nos dice más adelante en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Este capítulo está titulado Viviendo en el Espíritu, de lo que venimos hablando.
viviendo en el Espíritu. Y nos dice allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de nuestro Dios Todopoderoso, que nos libró de la muerte al librarnos del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo Jesús en semejanza de carne de pecado, o sea, hecho hombre, como nosotros, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es que si andas en el Espíritu, si andas en el camino del bien, si andas en el camino de la bondad, del amor, de la justicia, no hay condenación, porque la justicia divina, que es a través del Espíritu, será la que nos dará la salvación y la vida eterna. En manos de Dios. En manos de Dios. En manos de nuestro Señor Jesucristo. Guiados por su Espíritu Santo. Y por eso es que decimos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y en Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 al 31 nos dice, está titulado, más que vencedores. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy sencillo. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es suerte, son bendiciones. No es por obra, es por gracia divina de Dios. Porque cada quien va a recibir lo que Dios quiere que pueda recibir, según lo que Él considere y a su voluntad, y en el tiempo que Él así lo decida. Y si es agradable para Él. Entonces allí es donde somos llamados nosotros a esa obediencia a nuestro Padre Celestial, para poder atender a su llamado y que se cumpla el propósito de nuestras vidas, a lo que fuimos llamados. Y demos gloria a Dios, todos aquellos que siendo pecadores, fuimos escogidos desde el vientre de nuestras madres, para que algún día estuviésemos en los caminos del Señor, viviendo en el Espíritu y no en la carne, y sirviendo al Señor para mostrarles a otros el camino de la salvación y de la vida eterna. No podemos quedarnos con lo que el Señor nos ha dado. No podemos quedarnos pensando solo en que somos libres del pecado, en que vivimos en comunión con Dios, en que vivimos en el Espíritu, en que somos salvos. No, eso es verdad. Eso está bien. Eso es lo que el Señor quiere, pero también tenemos que llevarle a otros el mensaje de salvación y de vida eterna, esas buenas nuevas, para que otros tengan la oportunidad de ser salvos, para que otros tengan la oportunidad de vivir en paz, en tranquilidad, en amor, en armonía, en gozo, aún desde acá, desde la tierra.
no pensemos que solo vamos a estar bien cuando estemos en el reino de los cielos. Ese transcurso de vida, ese proceso de vida es el de cada quien. Pero nosotros podemos estar bien desde acá, desde la vida en la tierra, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que aquí existe, y Él nos dará y nos proveerá lo que Él considere por gracia. Y nosotros seremos agradecidos. Y ese ser agradecido es ser agradecido con Dios al recibir y también ser agradecidos con Dios al dar, cuando Él nos los indique, de la forma que Él nos los indique. Y que muchos ya sabemos. Pero mi mensaje del día de hoy es invitarles a que vivamos en el Espíritu, en comunión con Dios, del lado de la luz, del bien, de la justicia. Y aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que no han tenido la oportunidad de sentirse en victoria, en salvación, en gozo, en amor, en paz, en alegría, en felicidad, en prosperidad, yo los invito el día de hoy a que hagan esta oración conmigo para que abran sus corazones y su vida a nuestro Señor Jesucristo, para que tengan ese Padre Celestial en sus vidas. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido, Señor, perdón por mis pecados, por los que sé y los que no sé. Y te pido, Señor, que seas tú limpiándome con tu sangre. Doy gracias a ti, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación. Y te pido, Señor, que me conviertas en una nueva criatura y me lleves guiado por tu vara y tu callado por sendas de justicia y de bien, para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les dé muchas bendiciones. Dios les dé la fuerza, la determinación y la firmeza para vivir en oración y en comunión con Dios en el Espíritu. Feliz día para todos.